Hola, soy Carla y en este video voy a desarrollar 3 temas que se abordaron en el primer cuatrimestre de la Cátedra de Filosofía y Oratoria. Para desarrollar estos temas voy a utilizar como caso de diseño la silla Eames, que fue diseñada por Charles y Ray Eames en colaboración con Zenith Plastics en el año 1950. Esta fue la primera silla fabricada industrialmente. Pero luego de que se dieron cuenta del riesgo ambiental que implicaba la fabricación de la carcasa principalmente de este producto, decidieron suspender la producción. Recién en el año 2004 pudieron volver a fabricarla introduciendo como nuevo material de la carcasa el polipropileno, que es 100% reciclable. En 2004 se volvió a introducir en el mercado, pero esta vez fabricando la carcasa con polipropileno 100% reciclable. Este material aporta una gran durabilidad y un aspecto mate, suave al tacto. Actualmente este producto es un icono de la decoración moderna por su simpleza y versatilidad. Las carcasas se pueden adaptar a diferentes tipos de bases y también son aptas para tapizados. Damos comienzo con el tema Pensamiento relacional de López Quintás. El pensamiento relacional es un tipo de pensamiento que otorga ciertas ventajas con respecto a la comprensión de la realidad. Consiste en no quedarnos en las ideas y tener la capacidad de sumergirnos en la realidad sin dejar de pensar. Existe una apelación que está a la espera de una respuesta. Si ejemplificamos esto con nuestro caso de diseño, tenemos como apelación un producto compuesto por una materialidad novedosa y que pueda ser producido industrialmente. Como respuesta, tenemos el diseño y fabricación de la silla Eames. Acá se da la retroalimentación de esta realidad, que está enfocada en el éxito que tuvo este producto en el mercado y que pudieron mejorarla en cuestiones de calidad para que pueda perdurar en el tiempo. Dentro del pensamiento relacional encontramos el concepto de fenomenología, que consiste en una forma de describir la realidad. Esta está dividida en 2 tipos, la existencial y la intencional. La existencial es la forma de involucrarse en la realidad en la que uno está, y la intencional es la abstracción de las ideas. Entonces, basándonos en el método apelación-respuesta, podríamos decir que la apelación consiste en fabricar las carcasas con un material diferente a la fibra de vidrio y que sea amigable con el medio ambiente. La respuesta sería carcasas hechas de polipropileno 100% reciclables y carcasas de madera, acero inoxidable, tapizadas y acrílicos. Esto da como resultado una acción co-creadora. La acción co-creadora se ha involucrado en el proceso productivo de la carcasa. Se tuvo que modificar e innovar en la materialidad para que el producto siga produciéndose y no deje de ser solicitado en el mercado. Para poder pensar relacionalmente este caso de diseño, debemos conocer el ámbito en el que se desenvuelve. ¿Qué es el ámbito? Es una realidad abierta que ofrece posibilidades al mismo tiempo que yo le otorgo posibilidades. En el caso de la silla Eames, el ámbito es el mercado de la decoración o la decoración en su defecto. Es ahí donde se enfoca toda la atención y se observa cuáles son los gustos y preferencias y si hay cambios en ellos del público consumidor. El mercado de la decoración vendría a ser la realidad abierta de la silla Eames, debido a que ahí se encuentran las infinitas posibilidades de innovar y mejorar la calidad y percepción del producto para que pueda perdurar en él y no quede como un producto obsoleto. Otra cuestión a tener en cuenta es la demanda del público consumidor, que se encuentra en constante cambio debido a que suelen estar sujetos a las tendencias del momento. Entonces, la producción del producto debe estar siempre a la par de estas exigencias y cambios. Ahora pasamos a explicar la trama estructural del campo de juego de la silla Eames. En el centro se encuentra la silla como realidad y de ella se desprenden 4 ejes principales: el origen, el ámbito del uso y función, ámbito tecnoproductivo y ámbito del consumo. Del origen sale el porqué, esa necesidad de producir un producto con materiales y tecnologías innovadoras que dio lugar a la producción industrial en el año 1950, y el diseño simple y versátil hecho por los Eames.
Luego pasamos al ámbito del uso y función. Por un lado tenemos el uso y por el otro función. En el uso tenemos mobiliario para el hogar o espacio de trabajo. Es de ahí donde se introduce en la decoración y es considerado un icono del diseño. En la función, superficie de asiento o de apoyo. En el ámbito tecnoproductivo tenemos primero el año 1950, donde la carcasa era de fibra de vidrio y bases de caño de acero. Eso provocaba un impacto ambiental negativo. Luego en 2004 la carcasa se convirtió de polipropileno 100% reciclable, con bases de diferentes combinaciones de materiales como madera y acero inoxidable. Eso provocó un impacto ambiental positivo y actualmente las carcasas son plásticas, tapizadas, de madera, acero inoxidable o acrílico. Por último tenemos el ámbito del consumo, por un lado el tipo de consumidor, que es moderno y que sigue tendencias, y por el otro lado que existen diferentes modelos del producto que se adaptan a los gustos y preferencias del consumidor. Es ahí donde se da el dinamismo. Vamos al tema de pensamiento relacional con una frase de Alfonso López Quintás que dice: la realidad se presenta como un algo dotado de las notas necesarias y suficientes para constituir un sistema. La unidad estructural es el elemento básico de la realidad. Continuamos con el siguiente tema, que es la teoría de la complejidad de Edgar Morin. En este tema se aborda principalmente el concepto de sistema. Este es una serie de asociaciones de diversos elementos. Y lo más llamativo de los sistemas es su carácter de apertura y su organización, cómo se mantienen y cómo se autorregulan a partir de dicha apertura. Toda realidad conocida, desde el átomo hasta la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede ser concebida como sistema. Dentro de la teoría de la complejidad encontramos el concepto de ontología relacional. Es un modo de comprender la realidad y lo que la realidad es. Propone a su vez que ninguna realidad es sino gracias a lo que son las otras relaciones. En este gráfico aplicamos el concepto a nuestro caso de diseño. Como núcleo tenemos el sistema principal, que es la silla Ames. Luego le sigue su sistema abierto, que vendría a contener el origen, el diseñador, la funcionalidad y tendencia. Luego le sigue el ecosistema, que ahí se encuentra público consumidor. Y por último, su todo, el metasistema, que es donde se encuentra el mercado y el espacio de uso. Otro de los conceptos fundamentales dentro de la teoría de la complejidad es el de los sistemas autoeco-organizados. La autoeco-organización se refiere a la organización de los sistemas abiertos. A medida que un sistema autoorganizado se desprende del ambiente y se distingue de él, obteniendo así su individualidad y autonomía, se liga aún más a este ambiente al incrementar su apertura y el intercambio que acompañan en este proceso de complejidad. De esta forma, el sistema se convierte en autoeco-organizado. Las individualidades de este sistema están vinculadas directamente a las interrelaciones y dependencias del ambiente al que se encuentra ligado el sistema. Para darles un ejemplo, a la vez que un ambiente X necesita de alimentos, materia y energía, también necesita de información y orden. En la trama del sistema autoorganizado, en nuestro caso diseño, tenemos como sistema principal la silla Ames. De ella se desprenden las tendencias y mobiliario, que son los ejes principales de su sistema abierto. En la tendencia encontramos la decoración, que es donde se hace foco en el uso, que puede ser en el hogar o en los espacios de trabajo. Y el otro eje principal es el mobiliario, donde se destaca la función, que por un lado tenemos la superficie de asiento o superficie de apoyo. Recordemos que el sistema es capaz de autoorganizarse en la medida que se vincula con algo que es distinto de sí, pero al mismo tiempo le es íntimo. Cerramos la teoría de la complejidad con esta frase de Edgar Morin. El sistema autoeco-organizado no puede, entonces, bastarse a sí mismo. No puede ser totalmente lógico más que introduciendo en sí mismo al ambiente ajeno. No puede completarse, cerrarse, bastarse a sí mismo.
Como tercer y último tema tenemos la pregunta por la técnica de Martin Heidegger. La técnica puede ser concebida como medio para alcanzar ciertos fines o como modo de desocultamiento de los ámbitos de la realidad. Según Heidegger, la técnica esencia en la región en la que acontece el salir del oculto y el estado de desocultamiento, donde acontece la alaceia, la verdad. Para comprender mejor este concepto, tenemos un mapa conceptual donde como eje principal está la técnica, que es la esencia, y por un lado sabemos que es un modo de salir del oculto, que provoca el desocultar, y por el otro, el ser. El ser es todo aquello con lo que nos relacionamos, es algo, y es lo que se da, un conjunto de relaciones. La esencia de la técnica radica en la poesis, que significa producir el desocultamiento. Otro concepto fundamental es el de la estructura de emplazamiento. Muestra la técnica no solamente como un accionar del hombre, sino como también un modo de existencia. El carácter coligante dentro de la estructura de emplazamiento se da gracias a la técnica moderna. Esta puede ser entendida de forma relacional como la provocadora del desocultamiento. Es ahí donde la técnica emplaza la naturaleza al tiempo que se ve solicitada por ella. Esa naturaleza es comprendida como persona naturaleza. Es cuando la técnica empieza a operar porque algo se deja solicitar. Existe una provocación y una solicitud. Existe un motivo que provoca y una solicitud de acción. Acá tenemos un modelo de la estructura de emplazamiento de la silla Ames. Como podemos ver, entre provocación y solicitud, existe un ida y vuelta entre los acontecimientos, a lo que se lo viene a llamar como acción coligante. Como provocación podemos ver la producción industrial, que solicitó la innovación en la forma, materialidad y producción tecnológica de la silla en el año 1950. Esto obtuvo como resultado un impacto ambiental negativo y el corte de la producción. Esta negatividad y corte de producción solicitó un cambio de materialidad de la carcasa y diferentes tipos de bases. Esto provocó un impacto ambiental positivo que los llevó a la permanencia en el mercado del diseño inmobiliario. Así fue como se convirtió en un icono del diseño industrial la silla Ames. Al convertirse en icono, se produjo el desocultamiento. Gracias a las técnicas del reciclaje, sustentabilidad, innovación y tecnoproducción. En el reciclaje tenemos la incorporación del polipropileno, la madera, acero inoxidable y tapizados. En la sustentabilidad, sabemos que su diseño está dirigido a un consumidor moderno que se inclina hacia lo accesible, duradero y simple. Como innovación tenemos que con el tiempo lograron ampliar la línea de productos bajo el concepto del modelo original. Y por último, en lo tecnoproductivo tenemos la inyección plástica, que es el proceso de fabricación incorporado en el año 2004, cuando sustituyeron la fibra de vidrio por el polipropileno. Cerramos este tema de la pregunta por la técnica con esta frase. El desocultamiento de la realidad está llamada la técnica y se da desde la estructura de emplazamiento, la cual es un modo destinal de hacer salir del oculto, a saber lo que provoca. De esta forma damos por finalizado el video. Muchas gracias.